A estas alturas, el tema ovni ya es familiar para nosotros. Si no habitualmente, al menos sí es frecuente que se hable de ellos en los medios de difusión. Pero vamos a plantearnos hoy si los ovnis son únicamente un tema de actualidad o son también un tema histórico. Si son una consecuencia de nuestro cambio de posición respecto al lugar que ocupamos en el universo, o se veían ya antes de que Wells escribiera su Guerra de los Mundos, o de que cualquier astrónomo aficionado viera los canales de Marte a través de su telescopio. En otras palabras, vamos a plantearnos si los ovnis son algo así como un delirio de la era espacial, o existían ya en aquella época en la que se pensaba que la Tierra era el centro del universo y las estrellas un simple adorno puesto ahí por un dios más o menos romántico. Como todos ustedes saben, la historia, al menos la historia actual y en lo social, empieza en el año 1947. Fue en 1947 cuando Kenneth Arnold vio a 9 ovnis en formación sobre el monte Rainier, en el estado de Washington, y los describió como platillos volantes. Y la verdad es que ese año de 1947 fue pródigo en avistamientos e incluso en fotografías, como esta, obtenida 13 días después de que Kenneth Arnold los viera. Está muy aumentada y fue obtenida en Arizona por William Rhodes. Una fotografía que los métodos actuales de investigación computarizada han dado como auténtica. Ese mismo día, 7 de julio de 1947, solo que a mucha distancia de Arizona, en Pontiac, otro testigo, Albert Beaver, obtenía esta fotografía de 2 ovnis discoidales. Pero en ese tiempo también se vieron en Kentucky, en California y prácticamente en todos los estados de Norteamérica. Ese año de 1947 fue importante porque se trataba de la primera oleada de estos tiempos, pero no de la primera visita. Ya se lo he comentado a ustedes en otro programa que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se vieron ovnis, objetos volantes no identificados. Entonces se les llamó Foo Fighter porque eran pequeñas bolas luminosas que acompañaban a los aviones de unos y de otros contendientes. Esos Foo Fighter fueron vistos con frecuencia e incluso fueron fotografiados. Hay 2 fotografías de Foo Fighter que ustedes ya conocen y que, por cierto, son bastante deficientes por ser copias de copias. Esta es una de ellas. Se pueden apreciar 2 de estas misteriosas luces junto a 2 aviones Stuka alemanes. Fue obtenida en 1945 durante una misión sobre el monte Suzuka. Esta es la otra. Se obtuvo en 1944 en el transcurso de una misión de reconocimiento sobre Austria. La conclusión a la que han llegado los investigadores del fenómeno ovni es que esos Foo Fighters son en realidad una especie de sondas o de ojos espías que se envían desde otras naves para observar. Es solamente una hipótesis, pero que parece verosímil dada la actitud que tienen esas bolas luminosas, dictada, al parecer, únicamente por una razón, la curiosidad. Pero sean lo que sean, lo cierto es que los Foo Fighters han existido y siguen existiendo. Estaba haciendo el vuelo mi compañero Bustamante, yo llevaba las comunicaciones fumando tranquilamente en mi asiento y vi en el cristal, el avión era un Fokker 27, y en el cristal unas ondulaciones de luz azul. Al principio creí que era estática, pero la estática en aviación no se presenta así, se presenta con unos bastoncitos, casi siempre en zonas tormentosas y tal, y al inclinarme hacia adelante para ver si pasábamos cerca de una nube tormentosa o algo de eso, pues Julián, Ibáñez, mira, y entonces miré y en un ángulo aproximadamente de unos 45 grados venía hacia nosotros una luz, un foco, pero a una velocidad que no puedo decir qué velocidad, enorme, y no solo se paró, sino que invirtió la marcha. O sea, nuestro avión iba así y vino una cosa así y se metió entre el morro del avión y la hélice, en el ángulo este. Allí se paró. Yo le calculo que a unos 3 metros del avión, no más. Y invirtió la velocidad y se puso a la velocidad nuestra, que eran aproximadamente 500 kilómetros por hora que volaría el Fokker, más o menos. El foco, no veíamos lo que había detrás del foco. El avión se iluminó totalmente del azul que yo había visto en mi cristal. Podías mirar el foco perfectamente, no te deslumbraba, y lo que me extrañó es que el foco era blanco, del tamaño de una rueda de coche,
normal, desde un coche SEAT normal. Lo tuvimos al lado 3-4 minutos. Empezó una oscilación de arriba abajo muy suave, y de repente, instantáneamente, se volvió a poner a una velocidad que no sé calcular y desapareció hacia la misma dirección donde había venido. El comentario en la cabina, pues, ¿tú has visto lo que yo he visto? Pues sí. Entró la niña, que el pasaje lo había visto todo, la azafata entró. ¿Qué es eso? Pues no lo sé, ahí está una luz. Bolas luminosas de distintos tamaños y colores que han sido vistas con frecuencia, pero no solamente en la proximidad de los aviones, sino también sobre los campos, las ciudades e incluso dentro de las casas. Estaba yo acostada y entonces vi una claridad, pero no claridad en el cuarto, sino una claridad sin pegada en la pared. ¿Qué forma tenía? ¿Qué forma tenía? Tenía la forma de un blog, blanco igual que un blog, y de ancho también más o menos, te perdono el señor. Estaba, pero ahí se quedó un señor rato, yo me quedé dormida, todavía estaba. Me levanté a darle a mi niño agua, lo puse el vaso encima de la ventana y entonces, como la curiosidad, miré para allá y vi aquella iluminación que parecía un balón gordo, con aquellas 3 bolas alrededor sin pegar, parecía que estaban pegadas, yo creo que sí, que estaban pegadas. ¿Dónde estaba Belén? Estaba ahí frente. ¿A qué distancia más o menos de la ventana? De la distancia de la ventana, pues mire usted, allí en aquel hierro que está allí, estaba. Vamos, yo no digo que estuviera frente, pero estaba allí en aquel hierro puesto, o sea, en el aire, y yo venga a mirar de aquello que era. Y, bueno, eso no tiene, me pareció a mí que no tenía importancia, yo me volví a acostar. ¿Qué hora sería? ¿Qué hora sería? Yo creo que la hora sería las 2 o las 3, ya medianoche era, un silencio, yo creo que sería todo, porque yo ya había hecho un sueño y lo vi allí lo mismo. Entonces me acosté y venga a mirar para aquella claridad y seguía la misma claridad. ¿Seguía dentro de la habitación? Dentro de la habitación la misma claridad. ¿Usted estaba durmiendo con su marido y su nieto? Sí, mi marido en una cama y yo no estaba con mi nieto. ¿No se enteraron No, de nadie se enteró, ni yo se lo dije a nadie, sino yo seguí mirando aquello que no me parecía miraba y todavía estaba aquella claridad allí. Estaba en... Pegada en la pared. En la pared encima del cuadro que tiene Por usted encima ahí. del cuadro estaba la claridad que ella puesta allí, pero sin moverse. O a mí me parecía que no se movía, pero no se movía porque estaba en el mismo sitio, siempre miraba y siempre la veía en el mismo sitio. Me quedé dormida y yo, cuando me quedé dormida, por lo menos me parece que estaba allí todavía. Yo la vi allí, mientras estuve despierta la vi. Bien, está claro que los Foo Fighters continúan espiándonos, pero hoy estamos hablando aquí de la antigüedad del fenómeno OVNI. Esas bolas luminosas nos permiten hablar de OVNIs ya en el año 45 y en el 44, pero también los hubo unos pocos años antes. Esta es la ciudad de Los Ángeles, en California. Una enorme ciudad, la más extensa de la Unión. En su crecimiento incesante ha ido absorbiendo pueblos y más pueblos. Para la mayoría de los europeos está asociada al cine, ya que es allí donde se encuentra Hollywood. Pero ese es solo uno de los factores responsables de su continuo crecimiento. Cuenta más su puerto, uno de los mayores del Pacífico, sus campos petrolíferos, sus fábricas. Desde que fuera reconocida como ciudad en 1769 por el gobernador de California, un catalán llamado Gaspar de Portolà, han transcurrido muchos años y han sucedido muchas cosas en Los Ángeles, pero pocas tan dramáticas como las que sucedieron el 25 de febrero de 1942. En la noche de esa fecha, los habitantes de la ciudad creyeron ser objeto de una invasión aérea. Objetos volantes no identificados sobre una ciudad norteamericana, solo 3 meses después del bombardeo de Pearl Harbor, no era algo para ser tomado en broma. Y las autoridades militares de la zona se lo tomaron muy en serio. Esta es una fotografía de lo sucedido aquella noche. Los reflectores del ejército están iluminando 2 objetos que apenas pueden apreciarse. Las luces pequeñas son las explosiones de los proyectiles antiaéreos disparados contra los 2 ovnis. El número de objetos no identificados fue de 15 y los proyectiles antiaéreos disparados 1430. En esta ampliación se ven 2 formas borrosas rodeadas de explosiones. Al cabo de 5 horas la alarma cesó y aquellos objetos se fueron tan misteriosamente como habían llegado. Pero no solo en Estados Unidos sucedían cosas extrañas. En un lugar tan alejado como China también se pudo fotografiar un ovni.
Fue en la región de Jope, probablemente en la ciudad de Tientsin. Tampoco hay absoluta precisión en cuanto a la fecha, 1941 o 1942. Según parece, en esa región de Jope y en esa época, una expedición científica por un lado y fuerzas del Ejército de Liberación por otro, fueron testigos de la aparición de un ovni. Esta es aún más antigua, de 1929. Está tomada en Tokio cuando llegó a esa ciudad japonesa el célebre dirigible alemán Graf Zeppelin. Los habitantes de la ciudad, que estaban en las terrazas y ventanas observando la gran nave voladora, vieron también 3 objetos volantes no identificados, los que aparecen señalados con flechas. Vean ahora esta. Fue obtenida en Canadá a las 21 horas del 9 de febrero de 1913. No son meteoritos, y así lo señalaron distintos observatorios astronómicos que siguieron la trayectoria horizontal de aquellas numerosas luces que avanzaban en pequeños grupos y que fueron vistas desde Canadá hasta Brasil. Los testigos refirieron que al paso de las luces se oía un rumor como de un trueno lejano. Aquellos objetos, decididamente no naturales, no merecieron aún el calificativo de ovnis. Con un criterio más religioso que técnico, fueron llamados cirílidos porque precisamente aparecieron en el día de San Cirilo. Para terminar, la más antigua de las fotografías de que se dispone, nada menos que fechada en 1883. Fue tomada por el astrónomo José Bonilla desde el Observatorio de Zacatecas, en México, el 12 de agosto de 1883. Es uno de los 447 objetos no identificados que durante 2 días pasaron cerca de la Tierra y que Bonilla pudo ver cuando observaba el Sol con su telescopio. Bien, ya hemos hecho retroceder el fenómeno ovni desde 1947 hasta 1883. Para ir más atrás en el tiempo no podremos contar ya con fotografías, pero sí con grabados y sobre todo con abundantes testimonios. Luego conoceremos algunos de ellos. Pero antes me gustaría hacer una breve consideración sobre un aspecto del fenómeno ovni, y es la interpretación que nosotros hacemos de su conducta. Me explicaré. En esta época en la que los viajes espaciales, aunque tímidos, ya son una realidad, tendemos a interpretar la actitud de los ovnis como lo que nosotros haríamos si estuviéramos en su caso. Es decir, qué harían nuestras naves del futuro en el supuesto de que llegaran a otro planeta habitado. Y deducimos que lo que se haría sería investigar, explorar, y puede que intentar un tímido contacto con los habitantes de ese planeta, es decir, con nosotros. Y la verdad es que los ovnis parecen empeñados en confirmar esa creencia nuestra, porque con frecuencia se les ve explorar el terreno, investigar en cualquier instalación técnica, recoger piedras, como si acabasen de llegar aquí. Cuando me levanté, como de ordinario todos los días, al ir a afeitarme en el cuarto de baño, en el postigo que da a la llamada montaña de San Roque, que está en la parte posterior del edificio que ocupo, entonces al mirar por las rejillas o bastidores de cristal, observé una luz en la parte alta de la citada montaña, y cuya luz en principio creí que se trataba de alguna estrella o algún planeta, pero era una luz rara y no le hice al principio mayor caso. Seguí afeitándome y de repente volví a observar la luz, que me quedó grabada una pequeña impresión, como dije antes, con motivo de su rareza, y pude comprobar que esa luz se intensificaba más de una manera de forma de pera o acalabazada, grande, en la parte alta de la montaña, y salían de él alrededor unos pequeños, pudiéramos llamar, fuera ella al principio una nodriza, y alrededor de él unas luces que bajaban y subían. Aproximadamente creo que unos 3 por un lado y 3 por otro, que caminaban en distintas direcciones, hacia un lado, hacia otro, pero siempre buscando al final la situación de la nodriza para elevarse, incorporarse, reintegrarse a la nodriza. Y ante tal hecho me quedé perplejo, y para que esa imagen fueran fieles testigos varias personas, llamé a mi esposa y a varios de mis 9 hijos. Entre ellos acudirían unos 4 o 5
para que vieran el fenómeno. Y comprobaron efectivamente que no era una visión mía, sino una cosa clara y real que estaba. Y hasta incluso una hija de las mías, los ojos se le pusieron bastante lagrimosos debido a la intensificación de la reflexión. Y pudimos contemplar ya después con tranquilidad el fenómeno. Se veían que, como dije anteriormente, de la nodriza bajaban, subían, volvían a recorrer la parte alta de la montaña. Incluso observamos que un par de coches se acercaban rápidos a ver el fenómeno seguramente. Y no solamente esto lo puedo confirmar yo, sino que después de ver alejarse al cabo de bastante tiempo, cuando ya empezaba el orto, o sea, a salir un poco la claridad, se iba alejando paulatinamente ese artefacto hasta que se quedó ya, pero bastante tiempo en la parte alta de él. Entonces, al salir fuera de casa, oí en los alrededores que algunos que otros viadantes o vecinos que habían por alrededor también dijeron haber observado ese fenómeno. Si a veces, como en el caso que acaba de referir don Ezequiel Acosta, ellos toman una actitud discreta, eligiendo horas y lugares en los que resulta difícil que sean vistos, en otras ocasiones actúan descaradamente, incluso iluminando con gran intensidad aquello que pretenden ver. Resulta que estando arreglando una máquina, pues a cuestión de unos 10 o 15 minutos, sobre las 3 de la mañana, vi que estaba todo como de día. Y me extrañó mucho, digo, casi en directo, ¿qué es? Ya está hecho de día, tanto tiempo he echado yo en esto. Me asomo y me veo un aparato extraño en lo alto del frigorífico, así que hay punta. Estuve allí, digo, toda esta zona alumbrada. Qué raro esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Total, que al final estuvo andando para allá, luego vino otra vez y luego tiró hacia el horizonte y se desapareció. Solamente. Es esa una constante del fenómeno ovni, lo contradictorio de su conducta. A veces esquivos y huidizos. En otras ocasiones, como si pretendiesen llamar la atención. Ha habido épocas y lugares en los que su presencia ha sido tan frecuente que ha habido testigos que los han visto varias veces. Incluso algunas personas han estado al acecho, como si se tratase de una especie de caza. Pues resulta que yo soy muy aficionado a leer el Diario de Cádiz. Y entonces leí un artículo de un señor que es cobrador del coche de transporte Come. Pues había visto un objeto pasar aquí por frente de Barbate, cogía sin por Zara hasta Ceuta. Entonces yo, como soy aficionado, pues quise verlo. Entonces aquella noche fui y le dije al patrón de papeles, porque siempre estaban cachondeando conmigo porque yo miro mucho para arriba y tal. Digo, pues si esta noche pasa, lo tengo yo que ver. Una caza que ha dado resultado, los ovnis han aparecido, aunque eso, el cobrar esa extraña pieza, le ha producido al testigo más miedo que satisfacción. Entonces llegamos aquí por la mañana y me encuentro un amigo mío que está ahora en Tarragona, que se llama Andrés Cajilla, que llevaba un barquito pequeño y resulta que me dice, Antonio, ¿tú no me podías hacer un foco para poder entrar por el puerto? Porque entonces no había aquí tantas luces ni nada. Y le dije, yo sí, hombre, te lo puedo hacer. Y esto me lo dijo en el bar de la Paquera. Entonces yo tenía una Vespa y le dije, bueno, para hacer este foco te tengo que coger y llevarte ahí a Vejez, que hay un store, y allí lo compramos. Y dice, venga, vamos ahí. Total, cogí la moto, fui, lo llevé, compré el foco, que era un foco de esto de coche, con una parábola muy buena, le metí una lámpara de 100 vatios, 24 voltios, un foco estupendo. Pero claro, yo estaba haciendo el foco en el barco, y entonces dije para mí, digo, como pasa esta noche, voy a ver yo si eso es un objeto que se para o algo, a ver. Entonces, estando terminando el foco, que eran las 1:15 por ahí, subí arriba, eso tiene una puerta así en el tambucho, que tiene unos 75 en cuadro, y una escalera con 8 o 10 escalones, y una plataforma. Entonces, en esa plataforma me puse yo, puse el foco, y entonces estábamos dado fondo, ahí en Zara. Puse el foco y empecé a esperar, todo el mundo durmiendo, nada más que los luceros, que por cierto ya uno está en la tierra de la verdad, y otro señor está en Tarragona o en Barcelona, que eran los luceros del barco. Entonces yo iba esperando, y esta noche no va a pasar, y esta noche no va a pasar, y lo localicé. Y entonces me puse con el foco preparado, y cuando lo vi a una distancia, yo no me la puedo calcular, pero
una distancia grande. Pues le tiré con el foco y vi que aquel objeto se paró. Y cuando se paró ya yo no cabía allí en el boquete que a mí me dio miedo, ¿no? Cuando vi que ya se paró aquel objeto, ¿no? Pero me resistí un poco y le di otro candilazo. Entonces aquello vino con una velocidad que eso no se puede calcular. Se puso encima y después tiró hacia abajo. Entonces, claro, las piernas me aflojaron, me caí por la escalera, se partió el foco y tuve un intervalo de segundos, estaría yo así mirando así para arriba, pero con una luz como esto de la autógena, una cosa así, que era una cosa que molestaba muchísimo, y un ruido que no sé explicarlo, pero me quedé casi traspuesto. Y entonces ese fue un intervalo de segundos, cogió, ¡pum!, y se desapareció. Entonces, yo me callé la boca, porque yo verdaderamente estaba asustadito, perdido. Y yo dije, esto lo he visto yo solo seguramente, pero por la mañana, cuando venimos para tierra, se embarcan los luceros y me dice uno, que era la mona, dice, me ha pasado esta noche una cosa que no me ha pasado en mi vida, que apagué hasta las luces porque creí que era de día. Y le digo, ¿y tú no viste nada? Dice, no, yo vi que era de día y yo empecé a maldecirle al patrón, digo que es de día y no me han mandado a apagar las luces. Pero de momento se hizo de noche otra vez. Y entonces yo le conté, digo, no, pues eso ha sido un objeto que ha venido ahí, que yo no sé cómo no nos ha comido todo. Como les decía, la conducta de los ovnis es imprevisible. Lo que sí es constante es la actitud de los testigos. A unos les sorprende, a otros les angustia, puede incluso que haya algunos a los que presenciar un ovni les divierta. Pero en líneas generales, al menos casi todos los testigos que han pasado por este programa, tienden a interpretar ese fenómeno como algo dentro de lo natural. Pueden ser naves que proceden de otro planeta, que procedan de otra dimensión, o un invento de rusos y americanos. Pero lo encuadran dentro de lo que consideramos absolutamente material, como un fenómeno que pertenece a esta realidad. Sin embargo, ¿cómo interpretaría el fenómeno ovni el hombre de hace unos siglos en el supuesto de que el fenómeno ovni hubiera existido entonces? Este es un grabado publicado en la Gaceta de Nuremberg que recoge los extraordinarios sucesos acaecidos sobre esa ciudad el 14 de abril de 1561. Según el periodista de la época, al romper el alba sobre Nuremberg se produjo una visión espantosa. Muchas personas pudieron ver cómo el cielo se llenaba de esferas de color rojo sangre, de color azulado y de color negruzco. También se vieron gran número de cruces color sangre. Dos grandes tubos de cuyo interior salían bolas y un objeto alargado como una gran lanza negra. Los numerosos testigos informaron que todos aquellos elementos empezaron a luchar unos contra otros. Al cabo de una hora, todo pareció caer al suelo y consumirse entre grandes nubes de vapor. Hoy podemos identificar esas bolas como los ovnis esféricos que han sido vistos por numerosos testigos, esferas de distintos colores y tamaños. Esos dos cilindros están perfectamente clasificados dentro del fenómeno ovni. Serían las naves nodrizas que han sido vistas e incluso fotografiadas con muchísima frecuencia. Dentro de las diferentes formas que se describen en la Gaceta de Nuremberg hay una que nos llama la atención, que son esos objetos en forma de cruz. Sin embargo, tampoco es insólito dentro del fenómeno ovni. Poer, uno de los más respetados ufólogos, hizo hace ya unos cuantos años una clasificación de las diferentes formas de ovnis basándose en una gran cantidad de testimonios. Dentro de esos testimonios había varios que aludían a ovnis con formas de cruz, exactamente un 0,73%. Esos ovnis con forma de cruz incluso se han fotografiado en alguna ocasión, como sucedió en Australia en 1980. También nos llama la atención que en ese relato, que publicaba la Gaceta de Nuremberg en 1561, según los testigos se decía que esos objetos, esas esferas, esas cruces, parecían combatir entre sí. Tal vez fuese la impresión que les dio a esos testigos al observar esas evoluciones de los ovnis. Pero también cabe la posibilidad de que efectivamente estuviesen combatiendo. Luego después termina el relato diciendo que se precipitaron al suelo y que se convirtieron en humo o se desintegraron en vapor. Bueno, eso puede estar dentro de esa especie de mascarada o de absurda representación que parece gustar tanto a los tripulantes de los ovnis. Pero no olvidemos que también con relativa frecuencia ha sido visto e incluso fotografiado que algunos ovnis se transformaban en vapor o se camuflaban detrás de una especie de nube prefabricada.
En aquella época debió haber en Europa Central lo que ahora llamamos una oleada, porque ese relato que apareció en la Gaceta de Nuremberg no fue una excepción. La Gaceta de Basilea, Suiza, publicó en 1566 una noticia que hoy, al igual que entonces, también habría merecido la primera página de los diarios. El amanecer de aquel 7 de agosto de 1566 no fue en Basilea un amanecer más. Venidas de no se sabe dónde, aparecieron en el cielo muchas esferas negras que se dirigieron a gran velocidad hacia el sol para volver luego y evolucionar en lo que parecía un combate encarnizado. Muchas de aquellas esferas se volvieron de color rojo y luego desaparecieron. Según ese mismo número de la Gaceta de Basilea, el 27 de julio, otras esferas luminosas habían aparecido sobre la ciudad hacia las 7 de la tarde, y al día siguiente también se las había visto, esta vez sobre las 4 de la tarde. Al año siguiente se vio una esfera negra de gran tamaño, y 4 años más tarde, el 29 de septiembre de 1571, nuevamente otra esfera negra gigantesca permaneció varias horas sobre la ciudad de Basilea. En realidad abundan los testimonios que pueden interpretarse como referidos al fenómeno ovni dentro de la prensa de los siglos pasados. Incluso en aquella época hubo también precursores de los actuales ufólogos. Vean si no, por ejemplo, esta página de un libro editado en Madrid en el año 1730. Es la portada interior de un libro en el que se alude al globo y 3 columnas de fuego que se vieron sobre el horizonte español el día 2 de noviembre de 1730. Está escrito nada menos que por Diego de Torres Villarroel, quien al menos en 3 ocasiones se ocupó dentro de su heterogénea y amplia obra del fenómeno ovni. Antes de seguir adelante vamos a hacer una breve reflexión. Primero, que el hombre del pasado, de hace siglos o de hace milenios, no era necesariamente miope ni estaba loco. Y que cuando se refiere a hechos extraordinarios, aunque haga una interpretación más o menos matizada por cuestiones religiosas, su testimonio debe ser tan digno de crédito como el testimonio de cualquier persona actual. Segundo, que en aquella época el hombre no volaba, no había ningún aparato, ningún invento que pudiera permitir al hombre desplazarse por los cielos. Ni siquiera era un sueño aquello. Por lo tanto, para describir cualquier objeto extraño que ellos veían, tenían que recurrir a comparaciones con objetos que les eran familiares. Y así hablaban de barcos, de escudos, de antorchas, de soles, de lunas. Y tercero, que al igual que ahora los escépticos argumentan con frecuencia que los ovnis se tratan nada más que de globosonda o de aviones o de chatarra espacial, esa explicación obviamente no sirve para épocas anteriores a esta. En aquella época no había ni aviones, ni globos, ni por supuesto chatarra espacial. Todas estas reflexiones vienen a cuento porque, según los datos que han llegado hasta nosotros del pasado, está claro, o parece estar claro, que a lo largo de toda la historia ha existido la presencia del fenómeno ovni. Afortunadamente siempre ha habido cronistas de lo insólito, gentes que han tenido la paciencia de dejar constancia de cuánto hecho extraordinario sucedía a su alrededor. Uno de estos cronistas, tal vez el más conocido, es Giulio Sequente. Él escribió un libro en el año 380, el libro del prodigio. Vamos a comentarles algunos de los casos que él cita en ese libro y que pueden guardar relación con el fenómeno ovni. Y mientras hablamos de ello van ustedes a ver unos grabados. Pero estos grabados corresponden a la edición francesa que se hizo de ese libro del misterio en el año 1554. El artista que hizo los grabados no está plasmando en sus dibujos lo que vio, se está limitando a hacer una descripción lo más literal posible de lo que cuenta Giulio Sequente. En el Piceno se vieron 3 soles. También en el Piceno se vio al alba una luz difusa que brillaba en el cielo. Habiéndose detenido en un punto, la luz tomó un aspecto parduzco como de hierro. Entonces dio la impresión de que el cielo se abría y aparecieron otros vórtices de llama que se convirtieron en uno. En el territorio de Spoleto, una bola de fuego color dorado descendió hacia la tierra y se fue haciendo más grande. Entonces se movió rápidamente hacia el oriente. Hacia la hora del ocaso, se vio un cuerpo redondo, parecido a un escudo, pasar rápidamente del occidente a oriente. En el consulado de Quinto Flaminio y de Publio Furio Filón, en la región de Rímini,
En el medio de la noche resplandeció una luz clarísima que lo puso todo como si fuese de día. Además, se vieron 3 lunas simultáneamente en diversas regiones del cielo. Durante el consulado de Gayo Mario y de Lucio Valerio, hacia la hora del ocaso, se vio pasar rápidamente en Tarquinia, de occidente a oriente, un cuerpo redondo parecido a un escudo. En Arpi apareció en el cielo un escudo. Durante el día se vieron 2 lunas. En Capua fue visto arder el cielo y luego se vieron numerosas imágenes de naves. Naturalmente, tales hechos prodigiosos eran relacionados con lo sobrenatural, avisos de los dioses, presagios de catástrofes, etc. Y no es muy extraño, en esta época sucede algo parecido. Hay muchos fenómenos que se relacionan con lo religioso, pero que contemplados bajo la perspectiva ovni tienen una interpretación totalmente diferente. Por eso lo importante es tomar constancia del hecho, pero no interpretarlo. Algo parecido a lo que hizo Plinio en el siglo I a.C., en su obra Las Ciencias Naturales, sobre todo en los capítulos que van del 25 al 36, en el libro segundo, donde describe los fenómenos aéreos, y algunos de ellos tienen para nosotros una interpretación muy clara. Cliperi ardentes, escudos ardientes, objetos aéreos redondos y convexos muy brillantes o luminosos. Los traps, objetos aéreos de forma alargada, brillantes, y que según Plinio ya conocían los griegos con el nombre de docus. Los dolium, que eran objetos que se veían en el cielo casi esféricos, con forma de vasija, y que brillaban con una luz humosa. Y aún más atrás en el tiempo también están presentes. Quizás más activos de lo que después han estado, más ligados al hombre y sus problemas, interviniendo en la historia como si entonces hubiesen tomado partido por alguno de los contendientes o simplemente como testigos curiosos de lo que los hombres hacían y estos interpretaban su presencia como un presagio de victoria o de derrota. También el desierto que se extiende a ambas orillas del Nilo fue testigo de su presencia, como lo fueron los escribas de la Casa de la Vida y el propio faraón Tutmosis III hace 3500 años. En el año 22, tercer mes de invierno, a la 6ª hora del día, los escribas de la Casa de la Vida notaron la llegada de un círculo de fuego en el cielo. Su cuerpo tenía una vara de largo y 1/5 de ancho. Sus corazones quedaron turbados y echaron a correr. Después fueron a comunicarlo al rey. Eran numerosos como un enjambre. Brillaban más que el sol en los 4 puntos cardinales del cielo. Los círculos de fuego ocupaban un lugar bien visible. Su Majestad, en medio de su ejército, los vio. Allí arriba, ellos se elevaron en dirección sur. Sin duda, el término círculos de fuego es bastante sugestivo. Hoy a esos círculos los llamamos ovnis, y esa sensación, esa apariencia de arder, la interpretamos como una intensa ionización del aire que se produce en torno a esos objetos cuando realizan determinadas maniobras. Pero en líneas generales, los hombres antiguos utilizaban adjetivos y palabras para describir a esos objetos bastante más afortunadas que las que utilizamos ahora, como por ejemplo platillos volantes. Tal vez el término más exacto, más descriptivo, fuera el de discos refulgentes. Y curiosamente, ese es el término que utilizan en las crónicas del Antiguo Egipto. Este es Amenofis IV, quien después tomaría el nombre de Akenatón al establecer el culto a Atón, el sol, como dios único. Es posiblemente el más especial de los faraones, culto, refinado e íntegro como ningún otro, defensor de la igualdad de todos los hombres y obsesionado por la justicia social. Tan amante de la verdad que no permitió a los artistas que idealizaran su figura poco atractiva. ¿Quién sabe si un ovni no tuvo cierta responsabilidad en sus convicciones religiosas? Porque en el Cantar IV de Akenatón, dedicado al dios Atón, puede leerse un párrafo muy sugerente. Y así fue que, estando el faraón de caza del león y siendo aún pleno día,
Sus ojos se posaron en un disco refulgente que estaba posado sobre una roca. Latía como un corazón y su brillo era como el oro y la púrpura. El faraón se postró de rodillas delante de él. Contemplar el pasado considerando la posibilidad de que ya entonces existieran los ovnis puede ser apasionante, porque de esa manera encajan muchos hechos que de otra forma carecen de explicación. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para negar la existencia de los ovnis en el pasado, pero es que además los hombres de hace siglos o de hace milenios insisten constantemente en la presencia de esos objetos no identificados y de sus consecuencias. ¿Por qué vamos a dudar de su testimonio? Blanquecino y reluciente, semejante a 10.000 soles, se levantó con infinito fulgor y envolvió a la ciudad en ceniza. Los cadáveres abrasados eran irreconocibles. Los pelos y las uñas se desprendían. La vajilla se rompía sin causa aparente. Los pájaros se volvían blancos. En el transcurso de unas pocas horas, todos los alimentos se volvieron nocivos. No se trata de una descripción de la explosión de Hiroshima y de sus consecuencias. Lo que ha adherido el locutor corresponde al Mausola Parva. ¿Por qué en los viejos textos hindúes se habla de una explosión atómica y de sus consecuencias sobre un pueblo? No tengo respuesta. Eran las armas de los dioses, unos dioses extraños que volaban en extrañas naves, los vimanas. Es fácil suponer qué términos utilizaría el hombre antiguo para describir los vehículos de los dioses. Hablaría, como de hecho sucede con frecuencia, de carros de fuego, de carros de oro, e incluso diría que sus dioses bajaron a esta tierra cabalgando sobre una estrella. Pero los vimanas son otra cosa muy distinta. En los viejos textos sánscritos se habla con frecuencia de ellos y se hace una descripción muy pormenorizada, una descripción que no tiene nada de lírica, que es muy técnica, aunque lamentablemente no estén todos los datos precisos para que ahora podamos construir una de esas naves. Por ejemplo, en el Samarangana Sutradhara se dedican más de 200 estrofas a describir estas naves. Creo que sería muy interesante conocer algunas de ellas. Su estructura debe ser fuerte, liviana y duradera. En el interior hay que colocar un recipiente para el mercurio con un calentador de hierro debajo. Por medio de la fuerza que encierra el mercurio, se pone en movimiento el torbellino impulsor. Un hombre puede utilizar esta nave para viajar de manera maravillosa y alcanzar grandes distancias en el cielo. También utilizando estos métodos, se puede construir un vimana tan grande como un templo. Hay que colocar 4 sólidos depósitos para el mercurio en la estructura inferior. Cuando estos han sido calentados por el fuego controlado de los depósitos de hierro, el vimana, gracias al mercurio, alcanza la potencia del trueno y pronto se transforma en una luz en el cielo. Por medio de estas máquinas, los seres humanos pueden volar a los cielos y los seres celestes descender a la tierra. Tanto en el Samarangana Sutradhara como en el Ramayana, como en otros textos antiguos, se dan unas descripciones tan precisas como las que acabamos de oír. Los vimanas están presentes en toda esa epopeya mítico-religiosa que hay en la India antigua, y lo están no con descripciones líricas, no utilizando metáforas más o menos apasionadas, no ligadas a algo sobrenatural, sino descritas como máquinas. Unas máquinas con distintas características, distintas formas, distintos tamaños, distintas posibilidades de vuelo y alimentadas por una fuente de energía que está ligada al mercurio. Lamentablemente para nosotros, como les decía antes, faltan los datos precisos para que podamos entender exactamente cuál es su funcionamiento. Pero esto no es por ignorancia de los que escribieron en antiguo sánscrito esas descripciones sobre los vimanas, sino intencionadamente. Por ejemplo, y lo dicen claramente en el Samarangana Sutradhara, para evitar que el hombre, ese hombre destructivo, pudiese disponer de esos elementos técnicos y utilizarlos para la guerra. Los detalles necesarios para la fabricación de los vimanas no son aquí revelados no por ignorancia, sino porque debemos guardar el secreto. La ciencia de su construcción no es revelada aquí porque debe saberse que si fuera dada a los hombres comunes,
estos podrían servirse de los vimanas con fines perversos. Está claro que los hombres de hace 3000 años eran tan poco fiables como lo somos los hombres de ahora mismo. Si lo que se dice en el Samarangana Sutradhara respecto a los vimanas es cierto, habría que agradecer a quienes lo escribieron su prudencia. Basta echar una ojeada a la situación internacional para darse cuenta de que seguimos siendo demasiado aficionados a la intolerancia y a la violencia. Realmente nos sobran los vimanas. Pero vamos a dejar esta cuestión. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que la hipótesis respecto a la antigüedad del fenómeno ovni es una hipótesis que se puede mantener. Hay bastantes puntos de apoyo. También hay otro hecho interesante que es el de la relación del fenómeno ovni con las religiones, pero eso nos llevaría demasiado tiempo. Tal vez hablemos de ello en otro programa. Lo que sí me gustaría comentarles antes de terminar este es la posibilidad de que los ovnis sean un fenómeno no solamente antiguo a nivel histórico, sino mucho más antiguo, que estén dentro incluso de la prehistoria. ¿Qué les parece si nos atrevemos a preguntarnos si el hombre de las cavernas, ese inteligente y hábil humano que vivió en el sur de Francia y el norte de España hace 15, 20 o 25 mil años, vio ovnis? Los escépticos se llevarán las manos a la cabeza o sonreirán desdeñosamente, pero eso tampoco nos importa gran cosa. Especular puede ser una osadía, pero no un delito. Si el viejo hombre de las cavernas vio ovnis, debió quedar muy impresionado, tanto que probablemente dejaría constancia de ello en sus grabados y pinturas rupestres. Y así es, o al menos así parece. Vean si no algunos de estos signos representados en las cuevas rupestres. Cueva de Pernon Pernoland. Cuevas de Pechmerle y Cognac, también en Francia. Aparecen repetidos varias veces. Cueva de Altamira, Santander. No son figuras aisladas, sino que aparecen muy repetidas, juntas y constituyendo la única decoración del techo en algunas partes de la cueva, como si aquellas gentes quisieran destacar su importancia. Cuevas de la Pasiega y el castillo en Puente Viesco. Tremendamente sugestivas estas pinturas. Una de ellas parece representar incluso el vuelo de un objeto. Cueva de Ussat, Francia. Curiosamente, estos dibujos coinciden con el testimonio de muchas personas que han visto ovnis aterrizados. Hay muchos más dibujos del magdaleniense que parecen representar ovnis, pero se trataba tan solo de ofrecerles a ustedes una muestra. Claro está que estos dibujos no aparecen catalogados en los textos como ovnis, aparecen catalogados como nada, porque se les llama testiformes, lo que define su situación en el techo de las cavernas, pero no sirve para explicar su significado. Si son o no son ovnis, nadie puede afirmarlo, pero lo que está claro es que sí lo parecen. Bien, hemos visto en este programa que los ovnis no son un fenómeno de la actualidad, que existen desde mucho antes de 1947, desde mucho antes incluso de este siglo, pero no sabemos desde cuándo. Tal vez, como sugieren algunos, ellos estén aquí acompañándonos desde el principio de la historia y sean tan terrestres como nosotros mismos.